¿Sabías que todos los seres humanos tenemos un espíritu y que ese espíritu es el que se encarga de mantenernos con vida aquí en la tierra? ¿Sabías eso? ¿Sabías también que a través nuestro se van a manifestar las características de ese espíritu que cada uno de nosotros tenemos? Por ejemplo, si tu espíritu es un espíritu aguerrido, un espíritu valiente, esforzado, pues tú vas a manifestar esas características de tu espíritu en todas las cosas que tú vives. Serás una persona aguerrida que se esfuerza hasta alcanzar lo que se propone, que se fija metas y que se determina a cumplir esas metas. Ese es el espíritu aguerrido, valiente, que se enfrenta a cualquier adversidad para lograr lo que se ha propuesto lograr. Ese es un espíritu aguerrido. Ahora, si tienes un espíritu apocado, un espíritu temeroso, entonces esas características de tu espíritu también se van a manifestar a través de ti. Y entonces serás una persona que ante las circunstancias, pues vas a ser una persona con temor, con inseguridad, que te cuesta mucho alcanzar lo que te propones, y todo eso se manifiesta a través de cada uno de nosotros. Ya dando esas características generales que pueden tener cada uno de los seres humanos, ¿dónde te ubicas tú? ¿Consideras que tienes un espíritu aguerrido que va para adelante, esforzándose, luchando, determinado a alcanzar lo que se propone alcanzar? ¿O te consideras con un espíritu apocado, un espíritu temeroso que no está dispuesto a enfrentar situaciones muy complicadas porque no quieres padecer ningún tipo de sufrimiento? ¿O te sientes como con la guardia baja, sin deseos de seguir, sin deseos de avanzar? Eso habla de la condición de tu espíritu. Ahora, ¿eso tiene que ser así? ¿Tiene que permanecer así si ya tú sientes que tienes un espíritu, o ya tú identificas que tienes un espíritu débil, temeroso? ¿Quiere decir que así vas a morir y que ya no vas a poder cambiar? Pues déjame decirte que no tiene por qué ser así. La escritura, el salmista en el capítulo 51 de Salmos, aparece en el versículo 10, el salmista diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo que indica que todos nosotros podemos acudir al dueño, al que creó los espíritus, y podemos pedirle que haya cambio en nuestro espíritu para que ese espíritu sea como nosotros realmente deseamos ser. ¿Quieres tener un espíritu aguerrido, un espíritu valiente, esforzado? Pues hay una forma. Clama al dueño de los espíritus, que es Dios, el creador, y Él te lo dará. ¿Por qué es necesario? Porque en tiempos como este es muy difícil salir adelante con un espíritu apocado, temeroso. En tiempos como este, y cuando digo tiempos como este, yo creo que todos somos conscientes que no son tiempos muy buenos, son tiempos difíciles, son tiempos que nos muestran muchos desafíos que tenemos que enfrentar. Pero con espíritu apocado, con espíritu que se rinde, con un espíritu que no se esfuerza, con un espíritu temeroso, no podríamos salir adelante. La buena noticia es que tenemos a un Dios que puede cambiar nuestro espíritu. ¿Cómo quisieras tú que fuera tu espíritu? ¿Te interesa este tema? Bueno, yo te comento y quiero contarte una historia que habla de diferentes personas, cómo lograron cada una de estas personas ciertas cosas y por qué es importante que tengamos claro estos puntos. Las características que tu espíritu tiene son las que te conducen a creer ciertas cosas, a lograr las cosas de una determinada manera, a alcanzar lo que tú determinas alcanzar de la forma en que ese espíritu, dependiendo de cómo sea, te conduce a que lo alcances. Es crucial ese espíritu y sus características para que tú manejes tu vida. Es muy, muy, muy importante. Y por eso decíamos que es posible que varíe ese espíritu, que cambie ese espíritu,
que podamos tú y yo y cualquier ser humano acercarse al dueño de los espíritus, al Dios Todopoderoso, al Creador de los espíritus, acercarse a Él y pedirle los cambios que se requieren. Es a través de ese nutrirse, dependiendo con quién se nutre el espíritu. Si se nutre con cosas negativas, pues tu espíritu será así y tú manifestarás esas características. Pero si te nutres con verdades y con el espíritu de vida, que es el espíritu del Creador, entonces el espíritu de vida, que es el espíritu del Creador, nutrirá tu espíritu basado en la visión de ese Dios Creador. Esto es tremendo, esto es poderoso, pero yo dije que te iba a contar una historia con varios personajes dentro de esa historia, y estos personajes, cada uno tenía una visión de cómo alcanzar lo que querían alcanzar, qué era lo que debían alcanzar, y cada uno de ellos logra su objetivo de diferente forma, pero lo logra porque es sumamente importante ese creer que tú debes hacer, ese creer que tú debes lograr es crucial. Y si tienes un espíritu aguerrido, dependiendo de lo que tú crees que debes lograr, tú lo alcanzarás. Fíjate lo que dice en Lucas capítulo 8, el versículo, vamos a leer el 40 y el 41, hasta el 42 vamos a leer. Dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Había una gran multitud y todos ellos estaban esperando a Jesús. Cada uno con necesidades diferentes, cada uno lo estaba esperando por deseos diferentes, ¿verdad? Entonces dice el versículo 41, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Vamos a detenernos en la historia de Jairo. Esta porción bíblica también se encuentra en el libro de Mateo y en el libro de Marcos. En estos dos evangelios más se encuentra. Y cada uno aporta luces de todo lo que sucedió con este personaje Jairo. Jairo dice aquí que era un principal de la sinagoga. Un principal de la sinagoga era una persona muy importante dentro de la sinagoga. Pero como muchos de nosotros sabemos, Jesús no era aceptado por los de la sinagoga, por los ministros de la sinagoga. No era aceptado por ellos. Es más, había una prohibición de que todos los miembros de la sinagoga, ninguno podía acudir a Jesús, porque entonces serían echados de la sinagoga. Sin embargo, este hombre, que tenía una tremenda necesidad, su única hija de 12 años estaba al borde de la muerte y parece ser que nada se podía hacer. Nada se podía lograr, ni con médicos, ni con hombres, ni con absolutamente nada. Entonces este hombre desesperado decide llegar a donde Jesús, siendo principal de la sinagoga y teniendo muy claro la prohibición de los rabí de la sinagoga, que no podían ninguno acudir a Jesús porque era un falso maestro según ellos. Entonces este hombre, con esa gran necesidad, corre hasta donde está Jesús, y no solamente corre y lo busca, sino que llega y se postra delante de él. Tal era su necesidad y su determinación a que su hija no se muriera, que él no le importó la oposición de los líderes de su sinagoga, sino que dijo: la vida de mi hija está por encima de toda oposición y yo voy a luchar hasta el final para lograr que Jesús, que es esperanza entonces para mí, salve a mi hija. Y así lo hizo. Llegó, se postró delante de Jesús y le dijo: mi hija está al borde de la muerte, necesito que vayas conmigo a mi casa. En otra porción bíblica, como te decía, habla de que le dijo: necesito que vayas, que pongas tus manos sobre ella
para que mi hija sea salva y sea sanada. Y Jesús no se negó. Él logró su objetivo, llegar a donde Jesús. No le importó las amenazas que habían si él buscaba a una persona como Jesús, y fue, y no solamente fue y le pidió, sino que se postró delante de ese que se suponía que era falso maestro y le pidió que fuera a su casa y que pusiera la mano sobre su hija, y él sabía que su hija iba a ser sana. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué creía entonces Jairo? Así se llamaba el principal de la sinagoga. Dice que él creía que si Jesús iba a su casa y ponía las manos en la cabeza de su hija o sobre su hija, entonces su hija podría ser sanada. Estaba al borde de la muerte. Nada se podía hacer. Pero él estaba determinado a que su hija no muriera. Iba a utilizar ese recurso, a Jesucristo, para que su hija no se muriera. Fue hasta el final y logró contactarse con Jesús. Ahí termina la historia. No. Espérate ahí y sigo contando, porque ahora entra otro personaje. Dentro de esta historia, dentro de este mismo relato, entra otro personaje que pensaba diferente a Jairo. Vamos a ver cuál de ellos logra su objetivo. Aquí entra en escena otro personaje. Dice el versículo 42. Bueno, es que no te terminé de leer el versículo 42. Dice, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba, dice el versículo 42, la multitud le oprimía. O sea, ya él había logrado que Jesús le prestara atención, se postró delante de él, le dijo, ven conmigo a mi casa y yo sé que si tú pones la mano sobre mi hija, ella va a ser sana. Ya Jesucristo había accedido a ir con él, pero dice entonces que la multitud le oprimía. Había una multitud alrededor de Jesús, no sabemos cuántos eran. Pues seguramente eran más de 100 personas, calculo yo, pero era una multitud. Y dice el versículo 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años también. La hija de Jairo tenía 12 años y la mujer tenía 12 años con el padecimiento de flujo de sangre. Y dice, y que había gastado, dice aquí, en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Vamos a leerlo otra vez. Dice el versículo 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos por cuanto tenía, que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante detuvo el flujo de su sangre. Entonces aquí tenemos otro personaje. Una mujer que tenía flujo de sangre, que había estado con ese flujo de sangre durante 12 años sufriendo. Y si entendemos el contexto de lo que esta mujer padecía, es que no sabemos si esta mujer tenía dinero o no. Lo que sí sabemos es que todo lo que tenía lo había gastado en médicos y ningún médico había podido curarla. ¿Y por qué ella invertía tanto en ser sanada? Cualquiera puede decir, pero si tiene un flujo y ese flujo pues no la está matando, un flujo de sangre y ese flujo no la está matando, pues no era tanto el problema. Pero es que para ellos en ese tiempo, una mujer con flujo de sangre era una mujer que estaba contaminada, era una mujer que no podía andar en la calle tocando a otras personas porque entonces contaminaba a otras personas. Y mucho menos podía acercarse a un rabí o a un maestro para tocarlo y contaminar al maestro o al rabí. Entonces, para ella no solamente era el asunto de la enfermedad como tal, ese flujo que no paraba desde 12 años atrás, sino que
Ella vivía aislada, no podía salir. Era una mujer contaminada, impura, que no podía salir ni estar tocando a otras personas. Pero esta mujer se atrevió a hacerlo y dice aquí que fue por detrás y tocó la parte de atrás del borde del manto de Jesucristo. Ahora, en otras porciones bíblicas que habla de esto, como ya te decía, esas porciones están en el libro de Mateo. En Mateo creo que está en el capítulo 9 y en el libro de Marcos creo que está en el capítulo 5. Ahí tú puedes leer también esta historia y ahí te van a dar ciertos aportes a la historia que te completan y te dan claridad de qué sucedía con cada uno de estos personajes, con Jairo y con esta mujer. Cada uno pensó diferente, cada uno creía que debía hacerlo de manera diferente. Cada uno, eso sí, ambos personajes, Jairo y esta mujer que tenía el flujo de sangre, eran de un espíritu muy atrevido, muy aguerrido, muy valiente, determinado a que ese sufrimiento que estaban viviendo no tenían por qué seguirlo viviendo y acudieron a la persona correcta, a la persona indicada, a Jesucristo para que les ayudara. Aquí cada uno demostró que podía vencer lo que estaban cada uno viviendo, ¿verdad? Pero con valentía. ¿Por qué? Porque si la gente se daba cuenta que esta mujer estaba enferma con flujo de sangre, a esta mujer lo hubieran agarrado y lo hubieran apedreado. Y ella no le importó eso, sino que ella se determinó a hacerlo y pues aquí en la historia que estamos leyendo parece que logra, porque dice que cuando toca el borde del manto de Jesús por detrás, dice que el flujo se detuvo. Entonces vamos a continuar leyendo qué más dice acerca de esto. Y dice el versículo 45, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, los que estaban con él. Dice, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, postrándose a sus pies y declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Óigame, poderosísimo. Poderosísimo porque, bueno, como ya les decía, la historia de esta mujer completa dice que esta mujer, ya cansada de tanto sufrimiento, de ese flujo de sangre, ella decidió y dijo dentro de sí, dijo, yo voy a llegar a donde Él está, yo no necesito que Él me toque, yo no necesito que Él me mire, yo no necesito que Él me diga, eres sana, yo voy a tocar el borde de su manto y yo sé que con solo tocar el borde de su manto, yo voy a ser sana. Esa era lo que ella creía que debía hacer para lograr su meta. Fíjate, esta mujer creía que debía llegar y solo tocar el borde sin que él supiera, sin que él le dijera nada, sin que nadie supiera, y ella iba a salir con su milagro de ahí. Eso era lo que ella creía que debía hacer para lograr su milagro. Eso fue lo que hizo y eso fue lo que logró. Jairo creía otra cosa. Jairo creía que tenía que llegar a donde Jesús, tenía que arrodillarse delante de él, tenía que convencerlo, ve a mi casa, porque yo estoy seguro que si tú pones las manos sobre mi hija también será sana. Eso era lo que creía Jairo. Cada uno tenía un creer que debía ser diferente. Pero cada uno, oye bien, cada uno lo hizo con valentía. Cada uno lo hizo expuesto a toda la oposición que se le vendría si ellos hacían lo que estaban dispuestos a hacer o determinados a hacer. Y utilizo la palabra determinados a hacer porque esa palabra es clave. Una cosa es el deseo, una cosa es el querer y otra cosa es determinarse a hacer. Determinarse es ir hasta el final y lograr lo que tú te has propuesto lograr. Eso es determinarse. No dejarlo a medias, no solo desearlo, no solo quererlo, sino lo voy a alcanzar. Cada uno de ellos, aunque con una mentalidad diferente, decidió hacerlo
determinó hacerlo y lo hizo. Y lo estaban logrando. Ya la mujer lo había logrado. Fíjate que llegó primero Jairo y como él pensaba, él creía que debía llevar a Jesús hasta su casa para sanar a su hija, pues esa fue la forma. Jesucristo no le dijo no, sino que Jesucristo le dijo, vamos, yo voy contigo y tu hija va a ser sana. La mujer dijo, yo no necesito que Jesucristo ni siquiera sepa de mí. Yo voy a ir detrás y voy a tocar su manto y yo voy a salir con mi milagro y voy a ser sana. Y lo logró, solo que no quedó oculta como ella pensaba, sino que Jesucristo sintió cuando salió poder de él y dijo, ¿quién me ha tocado? Fíjate bien, aquí es importante entender que había mucha gente alrededor, todos seguramente necesitando algo de Jesús. Ninguno pensó como la mujer que solamente tocando el borde de su manto podía obtener lo que ella venía a buscar. Ninguno pensó así, ni Jairo, ni ninguno de esa multitud, eran muchos. Y como ninguno pensó así, ninguno lo logró de esa forma. La única que lo logró de esa forma fue la mujer que pensó y creyó que debía hacerlo de esa manera. ¿Te dice algo? ¿Te habla de algo? ¿Te está mostrando algo aquí en este relato? ¿Cómo Dios obra según lo que creemos? ¿Verdad que sí? A ti no te muevas porque de verdad creo que es importante que tengas claro no solamente lo que un espíritu aguerrido logra, sino estas verdades que quedan manifiestas en un relato como este. Este relato me muestra claramente que la oposición mayor en el ser humano y en el espíritu nuestro está acá, en lo que pensamos, en lo que creemos, en nuestra mente, en lo que queremos y en cómo queremos lograrlo. Está aquí, todo eso está aquí en nuestra mente. Bueno, yo me toco aquí, pero obviamente es una cosa interna. Toda esa mayor oposición no es el tamaño de la adversidad, no es el tamaño de gigante al que queremos enfrentarnos o al que tenemos que enfrentarnos, sino en nuestra mente. Si por tener un espíritu apocado veo la adversidad tan grande y escucho a las voces de la adversidad diciéndome, eso no se puede hacer, como en el caso de Jairo, si él pensaba, los líderes de la sinagoga no aceptan que vayas a Jesús, Jesús es un falso maestro, si tú vas a donde Jesús vas a ser expulsado, y obviamente siendo un principal de la sinagoga, él no quería ser expulsado de su sinagoga, eso era quedarse sin la conexión con su Dios, aparentemente. Para ellos eso significaba. Pero decidió no escuchar las voces de la oposición, no escuchar a los gigantes que iban en contra de la determinación que él tenía de que su hija tenía que ser salvada de la muerte. Y decidió vencer esas voces, vencer a esos gigantes y llegar hasta el final y postrarse ante los pies del único que podía ayudarlo. Igual esta mujer cansada por 12 años del mismo sufrimiento, del aislamiento, de que ni con su familia podía estar, esa mujer que no podía salir a la calle, esa mujer que corrió riesgo, seguramente en su mente le llegaban pensamientos de si se dan cuenta que tú estás tocando a las personas, estando consangrado, seguramente te van a apedrear. ¿Y cómo te vas a atrever a tocar a Jesús, al Maestro? ¿Cómo te vas a atrever a tocarlo? Si se dan cuenta, seguramente vas a morir. Todos esos pensamientos seguramente llegaban a su mente, pero ella decidió vencer todas esas voces de amenazas y decidió, no me importa, si me tengo que morir, me muero, pero ya he vivido como muerta, seguramente pensó. Así que estoy determinada a tocar el borde de su manto. Él no se tiene por qué dar cuenta, nadie se tiene por qué dar cuenta y lo voy a hacer. Esa fue la forma de pensar y de creer de esta mujer para vencer toda voz que iba en contra de lo que ella consideraba que tenía que hacer para lograr su milagro, para lograr su meta. Óigame, y es poderosísimo ver cómo a ninguno de los dos Jesús le dijo, no, de esa forma no.
A ninguno le dijo, y a los otros, la multitud que estaban. Jesús no se negó a la multitud. No dijo, no, tiene que ser de esta manera. En cuanto al creer, en cuanto a eso que está determinado en la Escritura, que así como creíste, así será hecho. A esas verdades que son las que afirman a un espíritu, a nuestro espíritu, para que ese espíritu se vuelva valiente, aguerrido. Así como creíste, así será hecho. Y esa otra parte cuando habla de que al que cree, todo le es posible. Pues estos espíritus de estas dos personas diferentes se llenaron de eso y lograron su objetivo. Jesucristo no le dijo, no, tú lo hiciste de manera incorrecta, a ti no, tú lo hiciste de manera incorrecta, a ti no, no. Cada uno lo hizo de una forma diferente. Su espíritu los llevó a hacerlo de esa forma, y el que podía decirles que no, no les dijo que no, sino que concedió el milagro que ellos buscaban. ¿Te dice esto algo? ¿Te habla de algo ese relato? Y aquí no termina todo. Hay más. Porque entonces, bueno, Jairo, que pensaba, yo tengo que llevarlo hasta mi casa y tengo que lograr que él ponga las manos sobre mi hija para que ella pueda ser salva. Jairo todavía no había alcanzado todo. Ya había alcanzado la primera parte, que era convencer a Jesús que fuera con él. Jesús iba con él, pero había un inconveniente grande para hacerlo a la forma que él quería. Y el inconveniente era que la multitud seguía ahí. Primero se atravesó la mujer que dijo solamente tocarlo y ya, y resulta que eso detuvo el camino de Jesús, porque entonces preguntó quién me ha tocado, la mujer explicó todo eso, y me imagino que todo eso fue un tiempo ahí que él consideraba perdido para que se lograra la meta que él quería. Y entonces, pues miren lo que pasa después, cuando ya Jesús, se suponía que Jesús ya iba con él, y había tanta oposición en el camino y tanta gente lo seguía tocando y tanta gente lo seguía agarrando, que me imagino la desesperación de Jairo diciendo, pero vamos rápido, porque si no llegamos rápido va a ser demasiado tarde. Seguramente en la mente de Jairo estaba eso. Pero ¿qué pasó? Vamos a seguir leyendo y ahí nos vamos a dar cuenta qué pasó. Dice la Escritura, estamos leyendo Lucas capítulo 8 y ya vamos por el versículo 49, y dice la Escritura en el versículo 49, estaba hablando aún cuando uno de casa del principal de la sinagoga, comienza otra vez, versículo 49 de Lucas capítulo 8. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Oiga, póngase en los zapatos de Jairo, póngase en los zapatos de él para que de pronto usted pueda entender lo que él pudo sentir en ese momento y lo que cualquiera podemos sentir en un momento cuando pensamos que ya estamos logrando nuestro objetivo, alcanzar nuestra meta, pero resulta que hay tanta oposición en el camino y en el trayecto que no se logra. Porque esta noticia, pues, me imagino que derribó en Jairo toda ilusión, toda esperanza. Dice que todavía estaban hablando cuando llega alguien y le dice, ya no molestes más al maestro, tu hija ya murió. Pero Jesús, fíjense lo que les dice. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente. Y es lo que les decía. Jesús está subrayando algo en esta historia para todos nosotros. ¿Por qué un espíritu aguerrido no se puede dar por vencido en ningún momento? Un espíritu que es valiente y que está dispuesto a enfrentar lo que haya que enfrentar para alcanzar lo que tiene que alcanzar. Cuando tú tienes una meta y tú pensabas, bueno, si logro esto
y llega y sucede esto, entonces lo voy a lograr. Pero las cosas no salen como tú esperabas. Y resulta que muchos de nosotros, cuando sucede eso, las cosas no salieron como esperaba, enseguida ese espíritu aguerrido lo que hace es llenarse de temor, bajar la guardia. Te digo esto antes de continuar la lectura porque muchas de las personas que puedan estar ahí viendo pudieron haber comenzado su vida con un espíritu aguerrido, con un espíritu valiente, con un espíritu esforzado, dispuestos a comerse el mundo y acabar con lo que haya que acabar con tal de alcanzar sus metas. Pero resulta que han sucedido cosas que te han decepcionado, que te han desanimado, que te han frustrado, y muchos bajan la guardia. Muchos deciden rendirse porque las cosas no salieron en el tiempo que ellos pensaban que tenían que salir y no salieron como ellos pensaban que tenían que salir. Y entonces se rindieron, bajaron la guardia y después de tener un espíritu lleno de ánimo, esforzado y valiente, decidieron mejor permitir que su espíritu decayera y fuera un espíritu derrotado, vencido, desanimado. No sé cuántos puedan estar así en este momento. Yo quiero que finalicemos y veamos cómo finaliza esta historia. Entonces Jesús le advierte lo que nos advierte a cualquiera de nosotros en diferentes situaciones, si estamos a punto de rendirnos o si ya nos hemos rendido. Mira lo que dice Jesús. No temas, no temas, solo cree. No temas, solo cree. No temas, solo cree. Y dice el 51, dice, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos cuando ya llegó a la casa, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu, el espíritu de la niña, volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Tremendo final de esta historia. Porque, a ver, aquí, como te digo, esta historia nos muestra muchas verdades de nuestra vida cotidiana, de nuestra condición como seres humanos, de la condición de nuestro espíritu, de nuestro querer y querer hacer. Esta historia nos muestra que Jesús no le dice no a las personas porque tienen una forma de lograrlo. No le dice no. Él está diciendo, solo no temas. Si te equivocaste en la forma, no temas, solo cree. Porque llegaste a quien debías llegar. Estás utilizando el medio correcto. Y el medio correcto es el Salvador, Jesús. Y tu espíritu lo sabe bien. Tu espíritu, cuando le permites ver con claridad, cuando le permites que se nutra del espíritu de verdad, el espíritu del Todopoderoso, ese espíritu tuyo ve con claridad. ¿Y qué ve? Que la única salida está en Jesús. Pero aquí lo interesante de toda esta historia y las enseñanzas que hay dentro de ella es que aunque tú tengas unas metas, una forma para alcanzarlas y un tiempo para lograrlo, Jesús no te suelta si tú permaneces aferrado a Él. Jesús lo que te dice es, hey, si no se logró a tu forma, si no se logró en tu tiempo, solo no temas, sigue creyendo. No temas, sigue creyendo. Esta es
una enseñanza maravillosa. No sé a cuántos en este momento le pueda estar sirviendo. Pero además vino Jesús y cuando entró a la casa, no entró para que vieran el milagro a todo el mundo, no. Escogió Pedro, Jacobo y Juan, 3 testigos de grandes hazañas, de cosas maravillosas que Jesús había hecho y que no dudaban que Jesús lo podía hacer. Si Él decía que lo iba a hacer, Él lo podía hacer. Entonces Jesús dijo, son estas personas de las que me voy a rodear, no de los que están llorando afuera porque dicen no está muerta, ya está muerta y nada se puede hacer. Esas personas que están dudando, que están llorando, que no creen, esas personas no me convienen en este momento. No sé qué te pueda enseñar a ti. ¿Crees tú que necesites personas que te estén diciendo, no, es que no lo vas a alcanzar, no es que no lo vas a lograr, no es que ya para qué lo insistes en hacerlo, si ya no se puede, ya el tiempo pasó? Si te rodeas de esas personas, no alcanzarás a ver el milagro. Entonces Jesús entró con Pedro, Jacobo y Juan y los padres, que eran los que estaban desesperados y estaban decididos a que, bueno, o sea, ya no nos queda otra sino creer, porque ya se supone que se perdió todo y ya no nos queda más sino creer. Bueno, a ellos también los metió con ellos, a los que ya dicen, esta es mi única salida y me voy a aferrar a mi única salida. Entonces Jesús los tomó, levantó a la niña y el milagro se dio. Eso también habla de algo que a mí me ha hecho reflexionar mucho en cuanto a las metas, ¿verdad? Y incluyo esto dentro de la enseñanza en este video. ¿Por qué? Porque ¿qué piensas tú de las metas? ¿Qué piensas tú de creer en nosotros acerca de las metas? ¿Piensas igual que muchos piensan acerca de las metas? Ese sistema te enseña a alcanzar cierto tipo de metas. El sistema de Dios te enseña de otra manera. ¿Cuál prefieres tú? ¿Cuál será más efectivo? Para muchos, bueno, para todos, la gran mayoría, las metas que tú te debes proponer son las metas alcanzables. No quiere decir que sean sencillas, fáciles, pero sí que sean alcanzables. No te puedes poner metas que no se puedan alcanzar. Eso es lo que se establece aquí en la tierra y muchos tienen en cuenta para proponerse metas. Pero para el sistema de Dios es diferente. Las metas aquí en la tierra son tu limitación humana. Son tu limitación humana. Cuando tú dices, bueno, yo quiero lograr esto porque tú sabes que cualquier otro humano lo puede lograr y tú quieres llegar a ese nivel. Te puede costar mucho, pero tú quieres lograr ese nivel. Y pues Dios no se opone a eso, ¿no? Y tu perseverancia, tu esfuerzo, tu valentía te va a llevar a lograrlo. Eso tenlo por seguro. Si tu espíritu es aguerrido, tu espíritu es valiente, tú lo vas a lograr, lo vas a alcanzar porque estás determinado a alcanzarlo. Y lo vas a alcanzar aunque sea una meta complicada, difícil y que pocos lo logran. Pero la limitación es que para el humano sea alcanzable. En cambio, en cuanto a Dios, Dios te dice, las metas que yo te propongo son sobrenaturales. O sea, posiblemente ningún humano pueda alcanzarlo porque ningún humano cree que se pueda alcanzar. Pero como todo está en el creer, por eso el Señor le dijo, no temas, solo cree. No temas, solo cree y será salva. Entonces la meta que Jairo se había propuesto era, si logro que Jesucristo llegue a mi casa en un tiempo determinado, antes de que mi hija muera, yo sé que voy a ver el milagro. Eso fue lo que él se propuso. Jesucristo le dijo, sí, tranquilo, yo te acompaño, yo voy contigo, yo estoy contigo. Pero cuando veas que no se logra como tú quieres y en el tiempo que tú quieres, no te rindas, no temas. Y aunque nadie lo haya logrado de la forma en que tú lo vas a lograr, y aunque no exista en esta tierra alguien que haya hecho lo mismo que tú quieres hacer, si tú crees
que se puede hacer, aunque no sea de manera natural, sino sobrenatural. Y eso fue lo que mostró Jesús con este milagro en esta niña. Él pensaba que era en un tiempo determinado, si Jesús avanzaba rápido, si no habían obstáculos, si llegaba a tiempo, la niña no se iba a morir, porque antes que se muriera Jesús la sanaría. Para Jesús estaba claro que aunque la niña muriera, Él podía resucitarla, levantarla nuevamente. Y eso pasó. No sé si te dice algo para tu vida. A mi vida sí ha hablado mucho. Para mi vida, ese principio de que las metas tienen que ser alcanzables, yo he decidido ponerlo a un lado y prefiero que Dios me dé mis metas, que sea Dios que establezca mis metas, que sea Dios que me diga, tú puedes hacer esto. Y aunque nadie en la tierra lo haya hecho antes, yo creo que si Dios te dice que tú puedes hacerlo, se puede hacer. Entonces esa sería tu meta y solo basta con no temer y creer solamente que se puede lograr. Así que la invitación es a esto. Con esta historia, tú puedes cambiar. Tú no tienes por qué seguir siendo como hasta ahora has sido. Si tu espíritu ha sido un espíritu apocado, derrotado, temeroso, no tienes por qué permanecer así. Como el salmista clama a Dios y dile, cambia este espíritu en mí. Ya no quiero un espíritu temeroso, quiero un espíritu aguerrido, un espíritu esforzado, un espíritu valiente, un espíritu que no tema, un espíritu que esté determinado a alcanzar lo que tú dices que yo puedo alcanzar, hacerlo a tu forma y no a la mía. Y tenlo por seguro, no importa dónde estés en este momento, no importa si te encuentras en un hospital al borde de la muerte, no importa si te encuentras en una cárcel sin esperanza de salida, no importa si te encuentras en un cuarto encerrado pensando que tu vida no vale nada porque nadie considera que vale algo. Y tú piensas, entonces empezaste a pensar como los demás piensan. O tú te has metido en tu mente que tú no vales o que tú no vas a lograr lo que quieres porque no puedes, porque eres incapaz. Pues yo te digo hoy que estés donde estés, oye esta voz, que no es mi voz. Solamente oye. Dios lo puede hacer. Solo clama a Él y le cambia este espíritu que hay en mí, este espíritu derrotado que hay en mí, cámbialo. Este espíritu que se dejó vencer, cámbialo. Este espíritu que está ciego, cámbialo. Lléname de tu espíritu. Dile, ahí donde estás, lléname de tu espíritu. Dame tu valor, dame tu fuerza, no con mis fuerzas, con las tuyas. Y sácame de esta condición, Señor. Lléname de tu espíritu y que mi espíritu se convierta en un espíritu aguerrido para lograr lo que tú dices que puedo lograr. Y no lo que tú crees en tu pensamiento o que te han metido en tu pensamiento que puedes lograr. O las voces de gigantes que te han dicho, no puedes, no lo vas a lograr, no sirves. Esas voces, échalas a un lado. Y solo cree a la voz de Dios que dice, para el que cree, todo le es posible. Si puedes creer, todo será posible. Así que no temas, solo cree. Y lo que tú crees que está muerto, va a vivir. Porque el poderoso gigante, el verdadero gigante, está contigo. Solo haz ese clamor y pídele. Haz que mi espíritu sea un espíritu fuerte, valiente, aguerrido. Lléname de tu espíritu, del Espíritu Santo. Y ese espíritu tuyo va a revivir, va a tomar fuerza, va a ver con claridad. Y no hay nada en esta tierra que no se pueda lograr cuando estamos llenos de ese espíritu de verdad, el Espíritu de Dios. Espero que de verdad te sirva este video. Esa es la intención que tenemos. Por eso te digo, mira, el objetivo de estos videos es ese solamente. Que ciertas verdades lleguen y queden ahí. Para el que las requiera, que le ayude a que pueda lograr lo que tiene que lograr. Para el que las requiera. No es porque yo lo digo. Yo me estoy basando en lo que está escrito. Y en las historias de personas que lo vivieron. Que fueron ejemplo y testimonio para muchas vidas.
Por eso esas vidas se aferraron a Cristo, porque vieron lo que Cristo podía hacer en muchas personas. Yo te estoy diciendo a ti, esto se puede. Yo lo he vivido, yo me he aferrado a esa verdad y en mí han sucedido no un milagro, muchísimos milagros. En mi familia, dentro de mi familia, dentro de mi entorno, muchísimos milagros basados en estas verdades. Así que yo te invito a que sigas creyendo, que la intención que tenemos al compartir estos videos es para eso, para ayudar a personas que se han debilitado en su fe, que se sienten que ya no lo van a poder lograr. Yo te digo, sí se puede, sí se puede. Así que yo soy Wilson Romero, te envío un abrazo fuerte, fuerte. Te digo, si se puede. Yo espero que tú puedas, si crees que alguien necesita este video, compártelo con las personas que tú creas que lo puedan necesitar. Déjame comentarios que puedan aportar, testimonios que puedan aportar a estas verdades que hemos compartido a través de este video. Y si antes no te habías suscrito al canal Wilson Romero A, suscríbete al canal para que cada vez que salga algún video tú puedas tenerlo. Me interesa mucho que estemos en conexión de fe. Un abrazo, te bendigo. Bendiciones para ti y para los tuyos.